Hola, les saludo de nueva cuenta en esta videoopinión semanal que tengo la oportunidad de compartir con toda la comunidad de Rompeviento Televisión. Hoy quiero hablar de un asunto que ha llamado la atención de medios de comunicación, de redes sociales y de una buena parte de la esfera política nacional y que se refiere al proceso penal que sigue la Fiscalía General de la República en contra de Emilio Lozoya Austin. Solo a manera de contexto y como referencia es importante recordar que Emilio Lozoya fue director general de Pemex en el sexenio de Peña Nieto y que además formaba parte de su círculo cercano de operadores políticos, incluso antes de arribar a la presidencia de la República en el año 2012. Uno de los casos que se le sigue a Lozoya y que motiva esta videoopinión es el caso de agronitrogenados, la compra de esta planta de fertilizantes de agronitrogenados. En esta compra, en este proceso que se ha seguido en contra de Lozoya, podemos evidenciar la deficiente actuación de la Fiscalía General de la República, que hoy ha colocado a Lozoya a un paso pues de ser exonerado por la venta a sobreprecio de esta planta de fertilizantes propiedad de Altos Hornos de México. Recordemos que ya siendo director de Pemex y presidente del Consejo de Administración, Emilio Lozoya promovió y aprobó la compra de agronitrogenados por un monto base de $485 millones. 285 millones de entrega directa a Altos Hornos de México, porque era la empresa dueña de agronitrogenados, y a su presidente del Consejo de Administración, Alonso Ancira. Y 200 millones de dólares más para la rehabilitación de la planta, pues se encontraba así, en una condición deplorable e inservible. Y aún así se compró esta planta. Y no solo se compró esta planta que era inservible, sino se compró a un sobreprecio que ha quedado ya acreditado por la propia Auditoría Superior de la Federación, por la Unidad de Inteligencia Financiera. La FGR en su momento acusó a Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México, de haberse enriquecido y beneficiado por un monto de $285 millones. Lo acusó ante un juez. Ancira fue detenido en España, pidió su extradición y una vez que llegó a México le imputó esta acusación y le dijo que tenía que pagar esa cantidad como una forma de reparación del daño. Ancira, así como lo escuchan, dijo, perfecto, ¿cuánto te debo? $285 millones, ahí te van. E hizo un plan de pagos para que a lo largo de los 3 años, antes de que acabara el sexenio, desde el momento que fue detenido hasta antes de que acabara el sexenio, pudiera pagar esos $285 millones. Ese acuerdo al que llegó con la Fiscalía General de la República, hoy lo mantiene libre, pues al final está pagando la reparación del daño que en términos jurídicos extingue la pretensión de acusación o de persecución de la Fiscalía General de la República, pues lo que se busca al final es la reparación, es decir, que se reingrese ese dinero al erario público. Ancira aceptó regresar ese dinero, integrarlo al erario público y bueno, pues ahí eso lo mantiene en libertad. Esto sirvió para que la semana pasada la defensa de Emilio Lozoya utilizara un criterio muy reciente en el cual señaló otro tribunal colegiado, que cuando una persona paga la reparación del daño por un delito en donde hay varias personas acusadas o coacusadas, como es el caso de la sobreventa de agronitrogenados, este sobreprecio de la venta de agronitrogenados, todas las personas que están coacusadas se benefician si se paga la reparación del daño. Es decir, en el caso de Ancira, él dice, ustedes dicen que hubo un beneficio, un detrimento más bien al erario público de $285 millones, yo pago ese detrimento al erario público y se extingue la persecución penal hacia mí. Con este criterio, esa extinción de la persecución penal hacia Alonso Ancira también se extiende a Emilio Lozoya y sería beneficiado o él se beneficia de este acuerdo reparatorio al que ya llegó Alonso Ancira. Esto fue, insisto, un grave error, un fiasco de la Fiscalía General de la República, pues porque lleva más de 2 años, intentando llegar a un acuerdo y a una negociación con el equipo de defensa de Emilio Lozoya y que cada vez iba elevando mucho más el monto de esta negociación. En algún momento la negociación base llegó a $10 millones porque era
el monto del daño que reputaban o reclamaban la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de Hacienda le reclamaban a Emilio Lozoya el pago de $10 millones. Emilio Lozoya y su defensa se comprometieron y aceptaron que estaban de acuerdo en pagar esos $10 millones. Sin embargo, la Fiscalía General de la República, diríamos en términos coloquiales, estuvo pateando el bote, no llegó a este acuerdo y con la decisión de hace un par de días de este tribunal colegiado donde, insisto, se beneficia a todas las personas que forman parte de la misma acusación, el pago que está haciendo Alonso Ancira benefició a Lozoya. Esto se alegó en la audiencia y el juez de control aceptó suspender el procedimiento en contra de Lozoya por esta sobreventa, esta venta a un sobreprecio de agronitrogenados y por lo tanto dejar de perseguirlo penalmente. Es decir, había ofrecido $3.4 millones Emilio Lozoya, su defensa, para el asunto de agronitrogenados y poco más de $6 millones para el otro asunto que tiene abierto de Odebrecht. Y hoy la Fiscalía General de la República, por no concretar ese acuerdo reparatorio, se fue sin acusación contra Emilio Lozoya y sin los $3.4 millones que le estaba reclamando. ¿Es un fiasco? Por supuesto que sí. Es un grave error a la Fiscalía General de la República. Y en el otro caso, ya para ir cerrando solamente como de contexto, el otro asunto que sigue en contra de Emilio Lozoya es por haber gestionado apoyos financieros para los gastos de la propia campaña de Enrique Peña Nieto en el año 2012. Entre ellos, vale la pena destacar, la gestión de recursos que hizo con los intermediarios de esta empresa, de Odebrecht, esta empresa energética brasileña que durante años se dedicó a sobornar a los gobiernos de América Latina para obtener contratos multimillonarios, contratos muy jugosos, y que la empresa ha sido sancionada, recordemos, en prácticamente todo el continente americano, salvo en México y en Venezuela. En México, la Fiscalía General de la República no le ha logrado probar a Odebrecht ningún acto de corrupción, pese a que en todos los otros países de América Latina ya lo han hecho y hay personas sentenciadas incluso en la cárcel, integrantes de Odebrecht, por haber hecho estos sobornos a los gobiernos y a las empresas energéticas de los gobiernos. Así pues, el asunto de Emilio Lozoya nos vuelve a colocar en el foco de atención la actuación de la Fiscalía General de la República. Sabemos que hay que estar pendientes y observando lo que hace el Poder Judicial Federal, pero no podemos dejar del foco de atención o perder de vista la actuación de la Fiscalía General de la República. En este caso en particular es un caso emblemático de corrupción del sexenio pasado, es un caso que debería ser un ejemplo de la persecución criminal por parte de la Fiscalía General de la República y lo que estamos viendo es que pues están fiasco tras fiasco. Muy mal la actuación de la Fiscalía General de la República en el caso de Lozoya frente a agronitrogenados y esperemos que en el caso de Lozoya frente a Odebrecht no resulte o no vayamos en el mismo camino, en el mismo sendero, porque pues varias de las pruebas que presentaba como duras la Fiscalía General de la República en el mes de marzo en una audiencia intermedia fueron desechadas porque, de acuerdo al juez de control, las pruebas obtenidas por la Fiscalía General de la República, así como lo escucha, fueron obtenidas de forma ilegal. Hasta aquí este comentario. Veamos cómo sigue el proceso y los procesos en contra de Emilio Lozoya.